con Manuel Pinto, analista de mercados. Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Susana? Buenos días, encantado como Mm, siempre. Oye, ¿cómo estás viendo la bolsa? Este baile y este pasito para adelante, pasito para atrás, esta volatilidad al alza. ¿El VIX está creciendo mucho? Sí, desde luego. Bueno, el año del palo y la zanahoria, yo creo que va a ser, ¿no? Palo es lo que estamos viendo en el comienzo de año, en el que sobre todo pues estamos viendo esa guerra arancelaria como el principal foco de atención y de riesgo en los mercados y que se ha sobrepuesto a algunas otras catalizadores positivos que considerábamos a principio de año como los recortes de impuestos o las de regulación en Estados Unidos. Así que por tanto hemos empezado primero con esas piedras en el camino, veremos a ver si luego en los próximos meses hay una mayor estabilidad, hay unas mayores promesas, se da ese Trump put, ¿no? Que se Ujú. considera en Estados Unidos del nivel en el que podría el presidente americano poder ayudar a los mercados o incluso a la Fed, ¿no? Así que de momento, pues volátil, desde luego, y un año en el que la diversificación, que siempre es importante, yo creo que todavía cobra un mayor sentido. Renta fija, que tiene una descorrelación alta este año los bonos con la renta variable y mercados alternativos, como pueda ser con oro, o incluso ahora con Bitcoin ha bajado tanto y que podríamos considerar un precio mucho más competitivo, pues muy interesante de cara a las carteras de inversión de los usuarios. Ujú. Oye, de los valores, me interesa el sector bancario. ¿Tú crees que se está comiendo todo lo ganado en los últimos meses? ¿Que se acabó la tendencia alcista o crees que es simplemente una suave corrección? Bueno, yo creo que se ha pasado de aceleración, ¿no? El sector bancario. Yo creo que las subidas vertiginosas y verticales que hemos visto en el comienzo de año, que generalmente pues las hemos visto en algunas sesiones de manera consecutiva a raíz de los resultados trimestrales en los que 2024 aprovecharon el margen de intereses al alza. Y realmente, pues desde principio de año no somos muy positivos, sinceramente, en el sector, ¿no? Creemos que el comportamiento cíclico y más ahora del sector podría jugarle una mala pasada. Creemos que ahora mismo todavía no está en precio en Europa los aranceles que entrarán en vigor en principio recíprocos a partir del 2 de abril. Estamos convencidos que Donald Trump tiene Europa entre ceja y ceja, lo ha justificado y argumentado por activa pasiva en las últimas semanas. Así que, por tanto, esperamos que ese impacto en el corto plazo pues sea negativo, ¿no? Y negativo para sectores cíclicos, como por ejemplo los bancos, que además esperamos que en el corto plazo, a pesar de los últimos análisis, creemos que el Banco Central Europeo deberá seguir recortando los tipos de interés y, por tanto, en un entorno en el que no haya un crecimiento económico sólido, en el que no haya más demanda de crédito, de consumo, pues veremos que no se compensa además con la caída de margen de interés. Es verdad que hemos visto dividendos altos, han subido el dividendo, ha habido programas de recompra de acciones importantes, pero para nosotros ahora mismo, pues para aquellos inversores, sobre todo que tienen una mayor dependencia en sus carteras a las entidades bancarias, como decía antes, creo que es un momento idóneo en estos instantes para poder diversificar. Ujú. Oye, me interesa Bitcoin. ¿Cómo estás viendo el movimiento de Bitcoin? ¿Tú crees que ya ha hecho suelo? ¿Que lo que le queda es rebotar? Bueno, a ver, en el Bitcoin al final lo que yo creo que ha pasado es que el mercado esperaba mucho de la nueva administración Trump. La reserva estratégica de Bitcoin que se firmó la semana pasada solo ha tenido en cuenta los Bitcoin incautados y que ya están en posesión del gobierno americano, pero no se ha hablado sobre la compra de nuevos Bitcoin, ¿no? En principio se estimaba que Estados Unidos, que hoy tiene unos 200.000 Bitcoin, ¿no? Iba a comprar hasta 1 millón. Bueno, pues ha quedado esa parte todavía en el aire y desde luego pues que ha propiciado que ese optimismo que tenía el mercado, una de las operaciones favoritas, ¿no? Del Trump Trade, ¿no? De las elecciones americanas, desde luego se ha venido abajo. Hay una gráfica que la verdad es que mantiene una correlación muy alta, el Bitcoin con la masa monetaria en un indicador adelantado de 3 meses, ¿no? Y nos estaba dando precisamente un nivel de $80.000 el Bitcoin y ahora desde ese nivel podría estar haciendo base, podría estar haciendo suelo y rebotar con una proyección alcista otra vez a recuperar mínimo los $100.000, ¿no? Así que bueno, ante un posible espaldarazo de la administración, ante esas correlaciones que hemos visto también en el Bitcoin en los últimos meses, pues podríamos considerar que puede ser un buen momento para incorporar Bitcoin en cartera, porque además la tesis fundamental del Bitcoin sigue sosteniéndose, ¿no? Hemos visto pues esa desregulación, descentralización de los bancos centrales, hemos visto durante el año pasado pues una mayor aprobación por los ETFs, ese marco regulatorio superior, el halving, ¿no? La reducción de los mínimos a mitad. Bueno, pues creemos que esa tendencia debería de continuar a pesar de este traspiés en las últimas semanas en el medio plazo, ¿no?
Ujú. Voy con María, buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Mire, quería preguntarle al señor Pinto, yo tengo esta ASLM Holding, entonces la tuve en máximos, pero sin stop, y ahora pues no sé en qué precios está, pero bueno, que ha bajado un montón. Y entonces lo que querría era comprar más, incrementarla. Si le parece, si es buen momento. Muy bien, pues gracias. Y luego también ¿Qué más? por IAG, que también la tengo, está bajando, y si incremento alguna o me quedo como estoy. Muy bien. Y si me puede aconsejar, ahora como parece ser que el euro está fuerte y la bolsa americana está cayendo, que si es buen momento para entrar en alguna de las magníficas o de otras. Muy bien, pues Pues nada. escucho por la radio. Gracias, muy amable, gracias. Ah, Manuel. Vale, vamos a tocar un poco esos puntos. En ASML, que podemos ver en gráfica, pues al final lo que vemos es un poco lo que nos pasa a nuestro oyente, que mantiene una tendencia a la baja importante en los últimos meses. Incluso podríamos definir en el caso de ASML desde el mes de agosto, ¿no? En el que vimos esas caídas pronunciadas del mercado, luego la irrupción de DeepSeek. En el caso de ASML lo que estamos viendo es que si la inversión de la siguiente fase de la cadena, por ejemplo, con Taiwan Semiconductor, se ha reducido en los últimos meses, ¿no? Es decir, ASML, que es una compañía en la que se inicia prácticamente todo ese proceso, la generación de chips, pues está recibiendo menos ingresos y menos contratos de las cadenas superiores, ¿no? Y aquí lo que vemos también es, a nivel general, pues esa tendencia en los semiconductores a la baja, en la que estamos viendo pues esa incertidumbre. Hemos visto la semana pasada la ley de chips, que Donald Trump quiere quitar esa subvención de 52.000 millones, la irrupción de DeepSeek, que hace que los chips de última generación no sean tan válidos, ¿no? Y por tanto, pues una serie de noticias negativas. Yo no compraría más a SML. Yo creo que ahora mismo esta empresa, igual que el resto del sector, el catalizador que deben de encontrar es algún avance tecnológico, y ante eso pues sale de nuestro control. Yo creo que en el momento en el que vuelva ese boom de la inteligencia artificial, en el que veamos un avance, en el que veamos un desarrollo, en el que ChatGPT haga un lanzamiento, una publicación de de nuevas herramientas y nuevos usos, yo creo que hasta ese momento hay que permanecer quietos con el sector, ¿no? Y aquí, en el caso concreto de ASML, estamos viendo además pues niveles de soporte que ha llegado a tocar en torno a los 620, 630 euros, ha rebotado desde ese nivel, pero como vemos, tendencia a la baja, mínimos y máximos decrecientes, por debajo de la media móvil. Me esperaría y sobre todo me preocuparía más en el caso de que rompiésemos a la baja los 613 euros, pero yo no compraría más. En el caso de IAG, pues al final lo que estamos viendo es una tendencia a la baja en el sector del consumo discrecional, en este caso también en el turismo. Los resultados de Delta Airlines, que ha sido una compañía americana que esta semana ha publicado que la expectativa de crecimiento se reduce a la mitad en 2025 debido a que el gasto del consumidor americano puede que no sea tan positivo como esperaban al principio de año debido a esa incertidumbre general, pues ha provocado esto. Y esto es caídas importantes desde los máximos de los 4,4 euros por acción, incluso por debajo ya del retroceso de Fibonacci de 38,2, que teníamos marcado como un nivel de stop loss. Por tanto, yo no compraría más y sobre todo me preocuparía si pierde los 3 euros, que todavía es un camino por delante. Es verdad que dentro del sector IAG nos parece el mejor valor prácticamente, ¿no? Ha unos resultados formidables en el último trimestre, con unos ingresos por encima del 8%, con una media de ocupación y una media de ingresos por pasajero al alza, con dividendos que ha ido publicando en los últimos meses, esa vuelta al dividendo, en la caída del precio del petróleo, que consideramos que incluso todavía tiene más potencial bajista, y por tanto es verdad que el sector está dañado, pero si tuviésemos que elegir sin duda una empresa dentro del sector, nos quedábamos con IAG. Nos preguntaba el oyente, Estados Unidos y una acción, yo le doy Iberdrola, ¿vale? Yo creo que Iberdrola, sobre todo en el caso de romper al alza el triángulo dibujado, pues nos puede dar proyecciones alcista hasta los 15 euros por acción. Yo ahora mismo me decantaría por empresas con dividendos altos. Creo que ante un entorno en el que va a bajar, creo yo, pues esos recortes de tipos, y que vamos a ver que sobre todo las empresas con dividendos estables, con ingresos estables, solventes, pueden ser los que mejor comportamiento pueden obtener, véase consumo básico, véase utilities, ¿no? Carácter defensivo, incluso farmacéuticas, y en este caso que esperamos recortes de tipos y caída en los bonos, a pesar de lo que está ocurriendo a día de hoy en los mercados, pues en el corto plazo pues creemos que es una buena solución. Y en Estados Unidos, pues todo el mundo habla de recesión, Susana, todo el mundo está preguntándose si habrá recesión o no. Yo de momento y no la veo porque
Por ejemplo, pues hemos visto una caída en los bonos, pero no es una caída que sí, ha bajado del 4,80 al 4,20 en la rentabilidad del 10 años, del 2 años, pues no se ha movido mucho, es decir, el mercado espera pues un recorte de tipos más de lo que preveía de la Fed, los spread de crédito, que es, y ya lo habló Lagarde, ¿no? Es una partida clave, el cómo están los spread de crédito, es decir, el diferencial de lo que paga un bono corporativo respecto a un bono gubernamental han subido ligeramente, pero ni siquiera se acercan al nivel de agosto, ¿vale? Y es un factor clave. Es verdad que están subiendo hasta que no suba mucho más. Luego vemos en algunos datos, por ejemplo, un dato que no ha salido mucho en prensa, el incremento de la productividad subió al 1,5% en Estados Unidos al final del último trimestre del año, ¿no? Mercado laboral, que bueno, pues oye, ha salido un poquito peor de lo esperado, pero todavía es un mercado que hay que recordar está al 4,1%. Vemos datos negativos del GDP de Atlanta, vemos en los PMIs que todavía están por encima de 50, así que por tanto, vale, es verdad que estamos ante esos riesgos, esa incertidumbre que puede ir a más sobre todo y que puede dejar al consumidor, que es lo más importante, sin gastar, y eso reporta menos ingresos a las compañías, pero creo que no estamos ahí. Por tanto, cuando me preguntan, oye, ¿compro Estados Unidos? Bueno, pues el que no tenga mucha ponderación de su cartera en Estados Unidos, ni mucho menos me parece descabellado, a pesar de la volatilidad que hay en el mercado, comprar ahora Estados Unidos. El que está muy sobreponderado, pues oye, vamos a ir aguantando y diversificando, que es lo que hablábamos al principio de la intervención. Muy bien. Voy ahora con nota de voz. Buenos días. Estoy en IAG y OHL y me gustaría que el señor Pinto me hiciera un análisis de ellas en las que tengo ciertos beneficios. Quisiera saber cuáles son sus soportes y resistencias. Muchas gracias, Pablo de Madrid. IAG y OHL, ¿cómo lo ves? Bueno, en IAG comentábamos ahora que la pérdida de los 3 euros sería el stop loss que nos marcaríamos. Ya hemos dicho que dentro del sector, a pesar de la incertidumbre, que es la acción favorita, y bueno, pues si consigue recuperar, bienvenido será. En OHL, pues aquí lo que sí que vemos es que la tendencia de mínimos y máximos decrecientes que podemos ver en pantalla, ¿vale? Que es esta línea de tendencia de largo plazo que podríamos ver aquí marcada, pues se ha roto al alza. En los últimos hemos visto este pullback hasta el soporte de la media móvil de 50 sesiones y una subida que incluso nos reporta ahora una mayor confianza porque está subiendo de la media móvil de 200 sesiones. Si mirásemos los máximos decrecientes anteriores en el 0,61, yo creo que hasta este nivel tiene ahora mismo camino despejado para poder subir. En el caso perdón, de stop loss, yo creo que ahora mismo pues niveles cercanos a los 0,45 aproximadamente podría ser a corto plazo un nivel de stop loss. Si ya queremos aguantar un poquito más, pues sería la vuelta a la tendencia bajista, ¿no? De 0,30, pero es evidentemente un camino mucho más largo. Vale. ¿Otra nota? Vamos, a por ella. Hola, buenos días. Esto es una pregunta técnica para el analista, a ver si me la puede resolver, porque ¿cómo es posible que Inditex cierre a lo que cerró el anteayer y por la mañana, a las 9 de la mañana, ya empiece con un 8% menos de lo que se había cerrado el día anterior? ¿Quién vende acciones por la noche? ¿Cómo es posible que no se pueda vender al precio que cerró anteayer? Hay que comprar al precio 8% menos. No lo entiendo. A ver, ¿me lo pueden aclarar, por favor? Muy interesante. ¿Nos lo puedes explicar? Sí, al final lo que ha ocurrido aquí en este sentido son las subastas de cierre y en este caso de apertura, ¿no? Y cuando una compañía, como ha sido en este caso Inditex, ha presentado sus resultados previo a la apertura del mercado de las 9 de la mañana, pues ya se origina esos movimientos. Y es lo que ha ocurrido, ¿no? Que los resultados de ayer han decepcionado al mercado y por tanto, pues en esos movimientos de la subasta previa empiezan a cotizar con caídas importantes, ¿no? También pasa en Estados Unidos y en este sentido, pues lo vemos reflejado en esta barra bajista que vemos de Inditex, en la cual pues, los resultados, ya me explayo un poco en lo que es la compañía textil, pues decepcionó. Y decepcionó no ya por los resultados del último trimestre, que fueron buenos, incluso los del año, en los que ha habido 3 puntos que nos han parecido un poco más dudosos, que es en las ventas por canales digitales, las ventas online, que nos parecieron que decepcionaron al 12,8 respecto al 13,5 esperado. También los inventarios que crecieron al 12%, que es algo extraño para una empresa que funciona muy bien por tiradas cortas y que suele acomodarse muy rápido al gusto del consumidor, y además el flujo de caja ha bajado, ¿no? Lo que está indicando que sigue invirtiendo en CAPEX de manera
extensiva. Por otro lado, lo que más ha penalizado en este sentido el mercado ha sido las expectativas de crecimiento en este año, y es que el año pasado hablábamos de crecimiento entre el 8 y el 10% en cada trimestre. En este sentido, Inditex ha dicho que en los primeros datos mostrados es un crecimiento del 4%, es decir, que se está reduciendo a la mitad ese crecimiento de las ventas derivado pues, de esa incertidumbre, de ese menor gasto que hemos hablado, y que por tanto pues, ha generado que los analistas pues, estén incluso bajando sus expectativas sobre la compañía, y sobre todo pues, los 42 euros por acción, que es un nivel que hay que vigilar una vez que hemos roto la media móvil a la baja, una vez que hemos visto la ruptura de los niveles de soporte de 47, y por tanto, sobre todo que pierda 42, pues sería algo más preocupante. Muy bien, a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía, Álvaro dice, buenos días, ¿cómo ve la entrada en Ferrari? Pues vamos a ponernos a ello. Ferrari, para entrar, o si ves alguna otra. Bueno, a ver, el sector automovilístico en general no es un sector que ahora mismo nos guste mucho, ¿no? La incertidumbre rodea al sector. Estamos a la espera de los aranceles. Hay que tener en cuenta que yo creo que va a ser un sector que más va a sufrir ante ello. Es verdad que hay empresas que, bueno, pues que tienen parte de su producción de lo que venden en Estados Unidos, lo producen en Estados Unidos. Veremos finalmente con México y el Canadá cuánto duran los aranceles a los automóviles, si es que se producen y en qué medida, ¿no? Porque también son muy importantes, y eso también atañe también a compañías españolas como Gestam o CIE, ¿no? Para el proceso del automóvil. Y en este sentido, pues dudas, ¿no? En cuanto al sector automovilístico. En el caso de Ferrari, pues vemos esa tendencia lateral, que bueno, que sí que es verdad que las últimas velas, bueno, estamos en gráfico semanal, si nos ponemos en gráfico diario, pues nos preocuparía, porque aquí podríamos estar viendo un hombro cabeza a hombro, y un hombro cabeza a hombro en una tendencia alcista pues nos daría proyecciones bajistas, sobre todo en el caso de romper a la baja estos niveles importantes, ¿vale? Y esos niveles pues nos podrían dar incluso la ruptura de los 368 euros. Así que, por tanto, sector automovilístico, que como decimos, las importaciones aquí en Europa que se cobran al 10%, en Estados Unidos al 2,5%, equiparar esos niveles es multiplicar por 4 esos aranceles, y que creo que, aunque sean empresas que, por ejemplo, en Ferrari, pues el consumidor sea de un nivel superior, ¿no? El coste de este tipo de vehículos, pues creemos que también lo van a sufrir. Vale, voy ahora con otra notita, otra consulta a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Dice, ¿cómo ve la entrada en corto en Palantir? En corto en Palantir, ¿a qué precio entraría? Bueno, a ver, Palantir es una de las empresas que, igual que fue el año pasado la mejor del SP500, fue la empresa que más subió dentro del SP500, pues ahora estamos viendo el castigo, pues por ejemplo, como lo hemos visto en Tesla, ¿no? En el que vemos caídas desde los máximos, desde niveles un 38%. Es un castigo brutal. Cuando nos preguntan, pues para invertir en corto, para el resto un poco de usuarios, es decir, el apostar en ese sentido o negociar a que la cotización de la acción va a seguir cayendo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues es verdad que Donald Trump tiene entre ceja y ceja, porque ha sido una de sus promesas, los recortes de impuestos, pero ahora mismo, como está la situación económica de Estados Unidos, es imposible que pueda recortar impuestos. Primero, quitarse el gasto de algunas partidas, ¿no? Medicare, Medicare, las pensiones, y sobre todo también pues estamos viendo cómo habla sobre el gasto en defensa o los intereses, ¿no? Que está siendo por eso uno de los objetivos, el bajar la rentabilidad de los bonos para que haya un menor pago de intereses. En este sentido, el gasto en defensa también podría ser uno de sus objetivos en donde recorte dinero. Palantir ha generado históricamente mucho dinero en el gobierno. También es verdad que ha ido cada vez más atrayendo a un público privado, a empresas privadas, pero en este sentido pues sigue siendo una parte fundamental. Por tanto, ante esas dudas que pueda derivar en el gasto del gobierno, y ante lo que parece que es el fin de la inteligencia artificial, que se ha servido mucho ese boom en el caso de Palantir, pues son dos aspectos desde luego negativos. En el aspecto positivo, bueno, pues veremos a ver en qué queda todo el gasto en defensa a nivel mundial y en qué queda el sector que puedan contagiar en Europa, Estados Unidos, pero desde luego sí, como nos dice el oyente, pues una vez que hemos visto la ruptura a la baja de la media móvil y viendo estos catalizadores que tanto puede recortar el gasto en defensa como hasta que haya un nuevo boom de la inteligencia artificial, si hay un nuevo desarrollo, pues previsiblemente podría seguir bajando. Así que sí, me parece buena idea, y en este sentido los 71 dólares por acción podría ser un buen precio objetivo.
Bueno. Oye, me queda muy poquito tiempo. Terminamos con una nota de audio. Vamos a por ello. Buenos días. Quisiera que el analista me orientara para entrar en BUZI Unicem, el ticker es BZU, en Sampo, ticker SAMPO, en Finlandia, o en Simrise AG, ticker SYI. Gracias. He cogido las dos últimas. ¿Tú la primera? La primera y la última. Buzi. Vale. Y la segunda era Sampo. Bueno, en este sentido, Lo la verdad que intentamos. desconozco el entorno y el sector de las compañías. Sí que podemos hablar a nivel técnico, pues de la tendencia alcista que mantiene en este caso Buzi, con precios actualmente en los 50 euros por acción, y incluso podríamos ver aquí una bandera que nos podría dar proyecciones alcistas superiores. Un triángulo, mejor dicho, perdón, y que nos daría esa confirmación de la tendencia alcista, y por tanto pues marcaríamos precios objetivos en torno a los 53,27, ¿no? Que son los máximos alcanzados. En Simrise, pues lo contrario, ¿no? Tendencia a la baja, es típica acción que la verdad que no nos gusta operar y ver o recomendar, ¿no? Para poder capturar pues esa recuperación del valor, y desde luego pues mínimos máximos decrecientes. Bueno, pues esperar un poco a niveles de soporte en torno a los 91 euros por acción, y en ese caso pues planteárnoslo, ¿no? Pero desde luego lo descartaríamos. Muy bien. Pues lo dejo aquí, Manuel Pinto, analista de mercados. Oye, un auténtico placer charlar contigo. Gracias por ayudarnos y sobre todo por ayudarnos